Muy buen día, mi nombre es Frida Sofía Uribe Contreras y junto con mi equipo conformado por Patricia Guadalupe García Sanabria y Yulitza Giselle Fernández Montalvo vamos a presentarles el concepto y normatividad sobre acoso, hostigamiento, violencia y discriminación. ¿Qué es el acoso? El término acoso se define como la acción negativa de perseguir constantemente a una persona para ejecutar sobre ella cualquier tipo de maltrato físico, moral o psicológico, a través de la violencia o la intimidación. Este tipo de situaciones suceden en diferentes contextos, como podría ser el académico, el laboral, el escolar o el familiar, e involucran a un acosador y a su víctima. Estas situaciones son perpetradas generalmente por agresores con cierto poder sobre la víctima. Sin embargo, existen casos en los que también pueden estar en igualdad de condiciones. Para considerarlo acoso, debe de existir un desequilibrio de poder, además de la repetición de las acciones. El acoso puede ocasionar pérdida de interés en temas especiales para la víctima, depresión, baja autoestima, pensamientos suicidas y ansiedad. Tipos de acoso. Acoso laboral. Es una acción que lleva a cabo una o un conjunto de personas con el objetivo de producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador, llegando a causar algún estrago en el trabajo a la persona que lo sufre. Acoso escolar. Se trata de un maltrato tanto físico como verbal que sufren los niños y adolescentes dentro de la institución educativa a la que asisten. Sin embargo, el daño puede ir más allá. Esto quiere decir que el acoso puede darse tanto dentro como fuera de la institución, pero siempre con los compañeros de clase. Acoso sexual. Esta es una de las acciones más graves y puede presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, psicológico. Acoso sexual. Esta es una de las acciones más graves y puede presentarse de diferentes formas, por ejemplo, psicológica, verbal o físicamente. Generalmente dirigido a mujeres. Sin embargo, también es posible ser víctima de este hostigamiento siendo un niño e incluso un hombre. Esta clase de hostigamiento puede llevarse a cabo en conjunto con otros tipos, por ejemplo, el acoso en el transporte público y el acoso social. El acoso callejero es una forma de acoso sexual, que consiste en comentarios indeseados, silbidos y otras acciones en espacios públicos, generalmente dirigidos hacia personas desconocidas por el acosador. Formas de acoso. Abuso físico. Se trata de acciones violentas cuyo fin es lastimar a las personas a través de empujones, golpes, gestos malintencionados, tropiezos, destrucción de bienes de la víctima, entre otros aspectos. Abuso verbal. En esta vertiente se engloban todas las acciones dichas o escritas con el fin de degradar a la víctima. Por ejemplo, el acoso verbal se da a través de los insultos, burlas, comentarios de índole sexual, amenazas, entre otros. Abuso psicológico. Es degradar a una persona hasta someterla y causar daños en la dignidad de la víctima. El abuso psicológico es a través de palabras hirientes, lo que conlleva a un abuso emocional. Esta forma de acoso se da a través del chantaje, la humillación, los gritos, las descalificaciones, etc. Ciberacoso. Es el uso de las redes sociales para perseguir y hostigar a una o a un grupo de personas. Ciberacoso. Es el uso de las redes sociales para perseguir y hostigar a una o a un grupo de personas, a través de agresiones personales como lo son las amenazas, el hostigamiento, la humillación o cualquier otra clase de publicación de información íntima, a través de estos medios tecnológicos, como podrían ser los videojuegos en línea, las redes sociales, entre otros. Leyes que sancionan el acoso. En México existe el Código Penal en el cual se establece que el acoso debe sancionarse con desde años en prisión, trabajo comunitario y o multas. Sin embargo, generalmente las denuncias presentadas no tienen ni seguimiento ni avance, además de que los funcionarios se comportan de mala manera hacia las víctimas, diciendo, por ejemplo, que por qué no se defendió antes o por qué no denunció antes, e incluso se han llegado a burlar de la situación de la víctima. Normalización del acoso. En algunas ocasiones y en ciertos ámbitos no nos cuestionamos el acoso. Pensamos que es algo que sucede, ha sucedido y no parece que vaya a dejar de suceder, y es ahí cuando lo normalizamos. Nos mostramos indignados con el hecho, expresamos lo incomprensible que nos resulta que alguien puede ejercer el acoso. Pero solamente nos quedamos en eso. Solemos hacer poco o nada para detenerlo o prevenirlo. Como mucho, reaccionamos y ofrecemos apoyo, especialmente si somos víctimas o lo hemos sido, o alguna persona cercana lo ha sido en algún momento.
En la cotidianidad de las relaciones sociales somos acosados y acosamos. Normalización del acoso. En algunas ocasiones y en ciertos ámbitos no nos cuestionamos el acoso. Pensamos que es algo que sucede, ha sucedido y no parece que vaya a dejar de suceder, y es ahí cuando lo normalizamos. Nos mostramos indignados con el hecho, expresamos lo incomprensible que nos resulta que alguien puede ejercer el acoso. Pero solamente nos quedamos en eso. Solemos hacer poco o nada para detenerlo o prevenirlo. Como mucho, reaccionamos y ofrecemos apoyo, especialmente si somos víctimas o lo hemos sido, o alguna persona cercana lo ha sido en algún momento. En la cotidianidad de las relaciones sociales somos acosados y acosamos. En muchas ocasiones de forma totalmente inconsciente. Mantenemos y toleramos situaciones de acoso moral y psicológico que preferimos ignorar y no ver. A veces, cuando alguien nos menciona que se siente mal ante el trato de un amigo, un cliente, un trabajador, no le damos la credibilidad ni la importancia que se merece, y le decimos que lo ignore. Excusamos y justificamos la actitud de esa persona, invalidando el malestar que nos ha expresado. A continuación les voy a hablar acerca de hostigamiento. Primero que nada hay que definir qué es el hostigamiento. Es un abuso constante con el fin de someter y condicionar a una persona o comunidad presente en múltiples formas, como por ejemplo amenazas verbales o daño físico, y en ámbitos como el educativo, laboral o religioso, entre otros. Hay diferentes tipos de hostigamiento. El que estamos viendo es el hostigamiento verbal, que trata acerca de insultar u ofender a alguien con respecto a sus características físicas como su peso, altura u otros atributos, incluso raza, sexualidad, cultura o religión. En esta imagen nos referimos al tipo de hostigamiento físico. Trata acerca de golpear o herir a alguien, empujando o intimidando a otra persona o dañando sus pertenencias o simplemente hasta dañarlas. El último tipo de hostigamiento es el social, y habla acerca de excluir constantemente a otra persona o compartir información o imágenes que tengan un efecto nocivo sobre la otra persona. La ley que sanciona el hostigamiento. Es el artículo 259. Podríamos decir que trata acerca solamente que será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o un daño, y solo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida. Podríamos decir que trata acerca solamente que será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o un daño, y solo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida. Esto podríamos decir que es la persona a la que le hizo daño. La diferencia entre un acoso y un hostigamiento. El acoso podríamos definirlo como que se refiere a las palabras y las acciones que se relacionen con algo íntimo de una persona o impliquen un deseo, y el hostigamiento se refiere a las palabras o acciones que se relacionan con la nacionalidad, diferencias o preferencias sexuales de una persona. La violencia podemos definir como todo acto que guarde la relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal o objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. Uno de los principales elementos dentro de las acciones violentas es el uso de las fuerzas, tanto física como psicológica, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicionalmente, esto puede ser catalogada como una agresividad patológica, cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causarle daño a otra persona. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, ya sea en el doméstico, en el público, el lugar de trabajo, la calle, el transporte público, el colegio, etc. Ante esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar. Para ello es importante que aprendas a diferenciar los diferentes tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia psicológicamente o emocionalmente,
la violencia sexualmente y la violencia económicamente y la violencia de género. Una de las leyes que sancionan a las personas que realizan la violencia es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Una de las violencias más normalizadas en México es hacia la mujer, ya que recibe daños psicológicos, físicos y verbalmente. ¿Qué es la discriminación? La discriminación ataca el corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia, oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de discriminación que hay. Existe la directa, que es la situación donde una persona haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable, ya sea hombre o mujer. La indirecta es que sea un trato que no presenta como igualitario, pero resulta ser discriminatorio. Y la positiva o inversa sería que es un trato desigual, favorable para aquellos que sufren una situación de discriminación. Y por otra parte está la social, que es la conducta sistemática e injusta contra un equipo. Aquí se mencionan unos ejemplos de los factores de discriminación más frecuentes, ya sea por la raza, la orientación sexual, las circunstancias personales, el género, la discapacidad, la religión o simplemente hasta en la edad. La ley para sancionar la discriminación es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. El artículo 1, las disposiciones de esta ley son el orden público y el interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las discriminaciones que se ejercen contra cualquier persona. En los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. El artículo 323 del Código Penal, la discriminación no solo se sanciona con multas, sino también puede ser considerado un delito, con una pena no menor a 2 años ni mayor a 3 años de cárcel, además de cumplir 60 a 20 jornadas de presentaciones de servicio a la comunidad. Normalización de la discriminación. Mientras mayor conocimiento tienen las personas de los derechos humanos y mayor el nivel de escolaridad, hay más reconocimiento de la discriminación. Lo mismo sucede cuando la población es joven, porque han sido educados en contextos sociales y familiares donde cosas que antes se consideraban prácticas cotidianas como normales y ahora no lo son. Quizá la manera en que asumimos la discriminación como normal, natural e incluso necesaria es lo que más ha impactado en los últimos años. Normal, porque no parece ser un problema social ni un tema de interés para la gran mayoría de las instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, pareciera un hecho dado e inmutable que casi el 100% de la población sepamos que se golpea a las mujeres, pero no haya un freno colectivo. Que estemos completamente acostumbrados a que pueblos y comunidades indígenas vivan en la pobreza, o que los chistes sean acerca de homosexuales o personas con discapacidad. Eso es lo normal y parece que a nadie daña. Vemos la discriminación como normal porque se piensa o se actúa sin pensar que la diversidad humana tiene un sentido de organización social. De un lado, los fuertes, los que tienen más capacidades y poder.
los que pueden tomar decisiones, y del otro lado quienes son débiles, incapaces, emocionales y requieren que se les diga el qué y el cómo, por ejemplo. ¿Qué podemos concluir de este tema? Que son temas que sin duda alguna no se habla lo suficiente, pero que sin embargo sufrimos día a día. Está en nuestras manos el poder hacer algo acerca de esto, hacernos conscientes y tratar de prevenirlo, así como tratar de cuidar nuestras acciones para no caer dentro del acoso, el hostigamiento, la discriminación, entre otros. Hola, buenas noches. Hoy me tocó hacerle una entrevista a una amiga, que la entrevista es de qué es la discriminación y el acoso. Ok. Amiga, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Sabes qué es el acoso? Sí, Dime qué es. cuando alguien te molesta, te falta el respeto o así. ¿Alguna vez has tenido un acoso? Sí, ¿Me cuentas tu experiencia? iba en el camión y me empezaron a tocar las piernas y me empezaron a decir cosas sucias. ¿Qué sentiste en ese momento? Miedo, Ok. ¿Sabes qué es la discriminación? sí, ¿Me podrías definir qué es? como con alguien que juzga tu color de piel o así. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? No, A nuestra ciudad, ¿a quién crees que sufra más de acoso? ¿Si un hombre o una mujer? una mujer. Ok, gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Hoy me tocó entrevistar a un señor. El señor Jorge ahora nos va a apoyar en hacer la entrevista. Hola, buenas tardes, señor Buenas Jorge. tardes, señorita. ¿Sabe qué es el acoso? Sí, el acoso, sí sé qué ¿Me es el podría acoso. definir qué es el acoso? El acoso es cuando una persona ve a una mujer o algo así que la está acosando, de que la está, pues, con morbosidad, de un hombre a una mujer, Ok. y eso es un acoso, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha sentido acosado? Sí, cómo no, cuando yo tenía unos 14 años, una damita quería violarme, pero dije no, pues, yo no sabía nada de eso, era muy tonto, pero ahora ya soy muy abusado y a lo mejor sí me animo, pero no. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es la persona cuando alguien está discriminando a otra persona, que le está diciendo, o sea, que está hablando algo mal de ella, que como su apariencia de ella, ¿verdad? Apariencia, y todos le divulgan lo que les piensa ella, pues, esa persona a la otra que lo ofende, pues. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Sí, cómo no, a mí sí, cuando yo estaba muy chico, bueno, cuando tenía unos 16, 17 años, pues yo estaba pecosito, ¿verdad? Y me decían la guayaba pinta, que pues no le hace, pues, las personas siempre tratan de a las personas decirle un apodo, 16, 17 años, pues yo estaba pecosito, ¿verdad? Y me decían la guayaba pinta, que pues no le hace, pues, las personas siempre tratan de a las personas decirle un apodo o algo, o un defecto de una persona, ¿verdad? Pero así es, ¿Qué sentía al momento que lo discriminaba? pues me sentía muy mal, yo la verdad, pues no sé, yo lo que trataba de hacer, si tenía pecas o algo, pues compraba una crema, algo, porque me sentía mal, pues yo, ¿verdad? Y pues tuve que comprar mi llave, no tengo tantas pecas, ya se me quitaron, ya no estoy tanto pecoso, nomás de las manos, pero pues ahí estoy. A nuestra ciudad, ¿quién crees que reciba más un acoso, un hombre o una mujer? No, pues la mujer, siempre la mujer. Hay tantos hombres como somos hombres, o algunos, no todos, que somos muy mormosos, y a lo mejor a la mujer la vemos mal, de veras, la queremos desnudar con la mirada, no, y eso, a mí no me gusta eso, de veras, que los hombres anden acusando a la mujer así, eso sí, no me gusta. Hola, buenas tardes. Hoy me tocó entrevistar a la señorita Lucía. Le vamos a entrevistar sobre qué es el acoso y la discriminación. Hola, Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me podrías dar el permiso de hacerte unas preguntas? Sí, Ok. ¿Me podrías decir qué es el acoso? para mí en lo personal el acoso es cuando una persona agrede físicamente a otra persona
Ok. ¿Alguna vez te has sentido acosado? Sí, muchas veces. ¿Me podrías contar tu experiencia? Ah, bueno, fue en la calle cuando iba caminando, pasó un taxista y pues me empezó a decir un montón de cosas y pues nos estaba persiguiendo en el auto. Ok. ¿Sabes qué es la discriminación? Sí, ¿Me podrías definir qué es la discriminación? es también cuando una persona agrede físicamente, no, psicológicamente a otra persona, la juzga de su físico y todo eso. Ok. ¿Alguna vez te has sentido discriminada? Sí, ¿Me podrías contar tu experiencia? en breve, en la escuela se burlaban de mi físico. Ok. ¿Qué es lo primero que sentiste? En breve, en la escuela se burlaban de mi físico. Ok. ¿Qué es lo primero que sentiste al sentirte discriminada? Mal, triste. ¿Te sentías triste, bajado en tu autoestima? Ay, no. ¿A quién crees que sufra más de un acoso? ¿Una mujer o un hombre? Una mujer. Ok, sería todo. Muchas gracias, señorita.